Y especialmente pues quiero agradecer a todos los que están aquí por venir a escuchar, porque pues sin ustedes no podríamos hacer este evento. Y hoy quisiera, puedes regresar a la página, sí. Quisiera hablarles, pues como ya habrán visto en algunas de las imágenes y los pósters que se estuvieron circulando, quisiera contarles sobre la historia de cómo se fotografió la imagen que apareció mucho en las noticias sobre la fotografía la primera fotografía de un agujero negro supermasivo. Entonces, en esta plática, a lo largo de esta plática, me gustaría tratar de responder algunas de estas preguntas y obviamente algunas otras que ustedes tengan. Principalmente, pues me gustaría tratar digamos, pues de hablar y de contarles un poco sobre la idea básica de qué es un agujero negro, para que podamos entrar pues ya en la parte principal, que es la fotografía. También hacer un poco un recuento de cómo pensamos que se forman los agujeros negros, qué tipos de agujeros negros existen, en qué lugar del universo uno puede encontrar estos agujeros negros, cómo podemos observarlos, estudiarlos. Muchas veces uno podría llegar a pensar, bueno, estos son negros, no se puede escapar la luz, entonces cómo los podemos observar y estudiar. Y finalmente, digamos, pues quisiera rematar con esta parte sobre cómo se tomó la primera fotografía, y lo pongo así como entre comillas, porque vamos a ver pues que en realidad no es una fotografía lo que tenemos, y vamos a ver entonces de qué se trata, del agujero negro. Entonces vamos a comenzar con la parte más sencilla sobre qué es un agujero negro, y aquí tengo en la diapositiva, en la parte digamos la imagen de la diapositiva, pues así como una representación de cómo por mucho tiempo se imaginaba o nos hacían imaginar en algunos libros de texto o en algunos libros de divulgación sobre cómo eran los agujeros negros, como una especie de vórtice allí en el espacio donde todo lo que se acercaba pues cae al agujero negro y ya no puede escapar. Pero vamos a ver cómo realmente se ve la imagen del agujero negro al final de la plática. Y bueno, digamos que la respuesta a esta pregunta todo tiene que ver con la gravedad, con la fuerza de la gravedad. Entonces, si uno se pregunta qué es un agujero negro, en realidad pues uno más bien debería primero de preguntarse sobre qué es la gravedad. La siguiente. Y bueno, la gravedad, digamos de una manera así muy sencilla o muy básica, pues es lo que todos conocemos, que nos tiene digamos atados o nos tiene conectados a nuestro planeta, en este caso planeta Tierra, y es lo que hace pues que desde cualquier punto que estemos sobre la Tierra pues sintamos esa fuerza hacia el centro y no nos caigamos, ¿no? Básicamente estemos donde estemos, sentimos que la superficie pues es la parte está digamos hacia abajo, ¿no? Y pues ya habrán escuchado tal vez la historia que no es digamos se maneja mucho como una especie de anécdota, no se sabe qué tan real es, pero bueno, quien vino de alguna forma o quien formalizó de alguna manera la idea de la gravedad ya con una descripción matemática, pues fue Isaac Newton, cuando cuenta que se le cayó la manzana en la cabeza y vio la luna. Entonces pensó pues que la fuerza que jalaba a la manzana hacia el piso pues también mantenía a la luna alrededor de la Tierra. Así. Y bueno, ahora sabemos que esa fuerza la fuerza de la gravedad es lo que mantiene pues unidos a los cuerpos en el sistema solar, el Sol. Todo objeto que tenga masa va a producir esa fuerza de gravedad,
digamos, de manera muy fundamental, así lo podemos pensar. Entonces, el Sol ejerce la fuerza de gravedad sobre la Tierra sobre el Sol, y así es como muestran estas flechas, pues todo ejerce una fuerza de gravedad sobre todo. Obviamente, esta fuerza de gravedad va a depender, como decía yo, de la masa, y pues va a haber objetos que van a dominar en esa digamos, interacción con la fuerza de la gravedad. Y pues no solamente en el sistema solar, sabemos que la fuerza de la gravedad es universal. Las estrellas ejercen esa fuerza unas con otras, digamos, aquí si uno imagina que es el Sol, pues el Sol se mantiene en una órbita alrededor de la galaxia gracias a esa fuerza, y luego las galaxias ejercen esa misma fuerza unas con otras. Y entonces, como les decía yo, pues estamos nosotros en la superficie de la Tierra, del planeta Tierra, y pues la Tierra, al estar ejerciendo esa fuerza sobre nosotros, pues nos mantiene moviéndonos en la superficie, pero pues de vez en cuando podemos hacer digamos un salto, digamos, podríamos decir que saltamos, y de alguna manera pues como que nos liberamos o vamos un poco en contra contrarrestamos, digamos, contrarrestamos la fuerza de la gravedad, pero pues con la velocidad con la que nosotros saltamos, pues en determinado momento pues volvemos a caer, y todo eso tiene que ver pues porque la velocidad con la que nosotros saltamos pues no es suficiente para, digamos, para escapar la atracción de la Tierra. Pero si nos subiéramos a un cohete, entonces podríamos encender los motores del cohete, ¿sí? Y entonces podríamos, si le pudiéramos dar a ese cohete una velocidad que le llamamos velocidad de escape, y que básicamente está dada por una fórmula, y esa fórmula incluye la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Entonces, si uno aquí mete, digamos, los valores en kilogramos, uno puede meter la masa de la Tierra y el radio de la Tierra en metros, entonces nos va a dar un valor como de unos 11.2 kilómetros por segundo, que equivale más o menos como unos 40.000 kilómetros por hora. Y entonces, si nosotros con este cohete alcanzamos esa velocidad, nos vamos a poder escapar para siempre de la atracción gravitacional de la Tierra, y entonces para eso le llamamos la velocidad de escape. En otros objetos del sistema solar, esa velocidad de escape es mucho mayor. Por ejemplo, tenemos el caso del planeta Venus, que aquí estoy representando de una manera más o menos a escala con la Tierra. La velocidad de escape en el planeta Júpiter es de casi 60 kilómetros por segundo, que equivale más o menos como a 215.000 kilómetros por hora, utilizando la misma fórmula. Y entonces necesitaríamos alcanzar esta velocidad, la velocidad de escape, para poder digamos, desatarnos de la atracción gravitacional de Júpiter. En el caso del Sol, pues ya tenemos una velocidad de escape mayor, porque estamos aumentando la masa. Aunque el radio aumenta, la masa aumenta a un mayor ritmo, y finalmente tenemos una velocidad de escape más o menos como de, voy a hacer un poquito para acá para que alcancen a ver por acá, 617 kilómetros por segundo, que son más o menos como 2.200.000 kilómetros por hora, y esa sería la velocidad que necesitaríamos para escaparnos de la atracción gravitacional del Sol. Pero resulta que si, por ejemplo, nosotros dejáramos al Sol con la misma masa que tiene, pero redujéramos su radio, eso haría que esta fórmula que tenemos acá arriba, cuando uno tiene una división, entre más pequeño uno hace la parte de abajo de la división, el cociente de ambas cosas se hace mayor, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno tiene 10 entre 10, pues le da 1. Pero si uno divide 10 entre 5, le da 2. Si uno divide 10 entre 1, le da 10.
Entonces, conforme este valor se hace más pequeñito, pues la velocidad, en este caso, la velocidad de escape, si dejamos la masa sin variar, o sea que pudiéramos comprimir al Sol toda su masa, pero la pudiéramos poner en un radio más pequeñito, pues la velocidad de escape aumentaría y necesitaríamos cada vez más velocidad para poder, digamos, desprendernos de la fuerza de gravedad. Y así podríamos, por ejemplo, si pudiéramos comprimir al Sol, podríamos hacerlo más pequeño y más pequeño, y entonces hasta que alcanzáramos una velocidad de escape más o menos pues de unos 300.000 kilómetros por segundo, que equivale como a unos 1.000 millones de kilómetros por hora. Eso sería, necesitaríamos entonces reducir al Sol como a un diámetro como de unos 6 kilómetros, dejando su masa constante, ¿no? En ese momento, entonces la luz que estaría saliendo del Sol, como en el caso actualmente, pues la luz sale de la superficie del Sol, llega hasta nosotros. En este caso, cuando tuviéramos esta configuración del Sol de un tamaño de 6 kilómetros, los rayos de luz, digamos, intentarían salir, pero se regresarían a la superficie del Sol. Entonces, visto obviamente el cohete, el cohete que tenemos, o que habíamos usado antes para poder escapar de los planetas o de Júpiter, no podría tampoco salir, sin importar qué tan poderosas fueran los motores del cohete, no podría salir porque, pues como todos habrán escuchado en algún lugar, la velocidad de la luz es un límite impuesto por la naturaleza. Cualquier objeto con una masa pues no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y entonces pues quedaría cualquier objeto que tenga una cierta masa, quedaría atrapado para siempre en la superficie de ese Sol, digamos, hipotético que estaríamos comprimiendo. Y nosotros desde la Tierra, la configuración de este Sol comprimido pues se miraría se miraría como un agujero negro, ¿no? O sea, digamos, esta es así una descripción muy básica, pero es para entrar todos en lo que es la idea del agujero negro. Entonces, el observador desde la Tierra, pues miraría digamos, un objeto más o menos así, aunque allá adentro, digamos, allá adentro estaría el Sol, y estaría el cohete, y estarían las cosas que estábamos viendo antes en la imagen, ahí estarían, pero el observador desde la Tierra, pues simplemente miraría algo así. Y se formaría un agujero negro. Para los que les gusta pensar más bien en la teoría de la relatividad de Einstein, pues en realidad lo que el agujero negro sería, o sea, la descripción que les acabo de dar, pues sería algo como una especie de caricatura de ese agujero negro, y más bien lo que Einstein, digamos, hubiera dicho, pues es que ese objeto que se contrajo hasta 6 kilómetros, pues estaría allá adentro, y alrededor de él el espacio-tiempo estaría completamente curvado, y eso haría que, por ejemplo, los rayos de luz pues siguieran esas curvas del espacio-tiempo y se mantendrían ahí atrapadas, y entonces por eso nunca llegarían al observador en la Tierra, y por eso se formaría el agujero negro. Entonces, como yo les decía, pues esto es si tratáramos nosotros de comprimir la masa del Sol en un objeto de 6 kilómetros de diámetro. Pero obviamente sabemos que digamos, lograr esa tarea, pues es prácticamente imposible. ¿Cómo comprimiríamos nosotros con algún aparato el Sol a una esfera de un diámetro de 6 kilómetros? Pero entonces, si existen los agujeros negros, ¿cómo se forman en realidad? Y bueno, nosotros ahora sabemos que una posible manera de formar un agujero negro es, digamos, el agujero negro sería la última configuración que tendría una estrella a lo largo de su vida. Pero no todas las estrellas, digamos, podrían formar un agujero negro.
Nosotros tenemos, digamos, en el universo, más o menos dividimos a las estrellas en dos tipos, o digamos, existe una forma de clasificar a las estrellas en dos tipos. Unas que les llamamos estrellas como el Sol, o estrellas de baja masa, ahorita les voy a decir qué significa eso, y otras que les llamamos estrellas masivas. Y la división, digamos, entre esas estrellas, lo que pasa es que las estrellas pues pueden tener diferentes tipos de masas, ¿no? Así como nosotros, hay personas que tienen una cierta masa, hay personas que tienen una mayor masa. Bueno, las estrellas también, hay estrellas de digamos, no sé, 0.5 masas solares, una masa solar. En astronomía, digamos, la unidad de medición de la masa es la masa del Sol. Entonces decimos, una masa del Sol, pues es como el Sol. Un objeto que tiene el doble de la masa del Sol, decimos es de 2 masas solares, etcétera, etcétera. Entonces, la división que hacemos de las estrellas, aquí está, digamos, una nube donde se están formando las estrellas, y en esas nubes, pues, como les decía, se pueden formar estrellas de muchas masas, y las que vamos a llamar estrellas como el Sol, son las que tienen, digamos, alguna fracción de la masa del Sol, hasta 8 veces la masa del Sol. Y mayor que eso les vamos a llamar estrellas masivas. Y la razón de que escogemos ese valor de 8 masas solares es precisamente por la manera en que van a morir. Las estrellas que tienen una masa de menor de 8 masas solares, pues van a seguir digamos, una evolución en la que van a vivir más o menos como el Sol, se van a convertir en unas gigantes rojas, en algún momento van a tener una expansión que le llamamos nebulosa planetaria, y finalmente van a morir como un objeto que le llamamos enana blanca. Y ya esa es digamos, la forma en la que sabemos que las estrellas de menos de 8 masas solares viven y mueren finalmente. Parte del material se va a regresar a esa nube a las nubes intergalácticas, donde se van a seguir formando estrellas, pero bueno, esa es otra historia. Y las estrellas de masa, las estrellas masivas, las que tienen masas mayores que 8 veces la masa del Sol, se van a convertir en supergigantes rojas, y después de eso van a explotar como una supernova, una explosión colosal que hay en el universo, y después va a poder tener en general, digamos, podemos decir que puede tener 2 posibles maneras de terminar su existencia. Una es algo que le llamamos una estrella de neutrones, que no voy a entrar en detalle con eso, pero la otra manera es pues un agujero negro. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, digamos, aquí tenemos una estrella como el Sol. La energía del Sol se produce básicamente en el centro, y entonces esa energía produce una presión que contrarresta a la presión de gravedad, digamos, a la fuerza de gravedad del mismo Sol. El Sol, por tener una masa, pues él intenta, digamos, colapsar sobre sí mismo, pero el hecho de estar produciendo energía en su centro hace que digamos, radiación y calor que está produciendo aquí, pues va a generar esa presión que lo equilibra y no lo deja que se colapse sobre sí mismo. Pero el combustible que tiene en su centro no va a estar allí para siempre. En algún momento ese combustible se va a terminar, y entonces, al ya no tener combustible, pues ya no va a poder producir esa radiación, esa energía que le mantenía en ese equilibrio. Y entonces, cuando se le acaba ese combustible, digamos, aquí ya se le acabó el combustible, la única fuerza que va a permanecer pues va a ser la fuerza de la gravedad, y entonces pues la fuerza de la gravedad va a empezar a jalar a las diferentes capas de la estrella y la va a empezar a hacer que se colapse. Y entonces pues se va a colapsar. Obviamente ese colapso, sabemos que cuando un gas, como del que está formado el Sol, cuando un gas lo comprimimos, el gas se calienta, y entonces a pesar de que ya no va a haber combustible allí, pues ese colapso sí va a producir que la temperatura y la presión en el centro de la estrella aumente, y en algún momento el colapso va a ser tal que el mismo gas, aunque no está produciendo ya energía en forma de radiación, la misma presión, el calor ya del gas por estar tan comprimido,
va a detener el colapso, y entonces no va a dejar, digamos, esa presión interna del Sol no va a dejar que se colapse hasta los 6 kilómetros que se requieren para que se forme el agujero negro. Se va a parar en algún momento, y de hecho eso, por esa razón pues se va a convertir en una, les decía yo, en un objeto que estaba por acá que se llama nebulosa planetaria, y luego en una enana blanca. De hecho, las enanas blancas tienen un tamaño más o menos como la Tierra. Entonces el colapso, digamos, se va a detener cuando el radio sea como de unos 6.000 kilómetros. Entonces el diámetro va a ser como de 12.000 kilómetros, no de 6 kilómetros. Entonces pues el Sol, aunque se muera, no va a convertirse en un agujero negro. Siguiente. Y entonces, como les decía, pues se va a convertir en una nebulosa planetaria, y en el centro va a estar la estrellita ahí ya de unos 12.000 kilómetros de diámetro, y no va a ser un agujero negro, va a ser una enana blanca. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estrellas más grandes? Lo que les decía, las estrellas de más de 8 masas solares, particularmente si tenemos, digamos, una como de 20 masas solares. Entonces, pues igual que la otra estrella, pues cuando está quemando hidrógeno, la presión de ese, digamos, quemado, de la energía que se produce durante ese quemado, pues va a mantener a la estrella en un equilibrio. Pero cuando se le acaba el combustible, pues entonces va a ocurrir lo mismo, ¿no? La gravedad va a empezar a actuar, va a hacer que la estrella empiece a colapsar. Siguiente. Y entonces, obviamente también va a existir una presión interna de la estrella que va, digamos, a contrarrestar un poco esa atracción de la gravedad, pero por ser una estrella más grande, más masiva, la fuerza de la gravedad va a seguir, digamos, esa presión interna no va a ser suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Y entonces pues va a seguir el colapso, va a seguir el colapso, y va a continuar, siguiente, hasta que finalmente la estrella pues va a alcanzar un radio determinado, que dado por la fórmula que les había enseñado al principio, y va a cruzar ese radio, y pues se va a convertir en un agujero negro que llamamos un agujero negro estelar. ¿Por qué? Porque pues se formó a partir de la muerte de una estrella. Ahorita vamos a ver que sabemos que existen otro tipo de agujeros negros. De hecho, probablemente hay de varios, no solamente 2 tipos de agujeros negros, pero voy a mencionar estos 2 tipos, el estelar y otro tipo de agujeros negros que les llamamos agujeros negros supermasivos. Y obviamente, seguramente ustedes ya habrán escuchado mucho en el internet, en las noticias, en los libros, que se piensa, por ejemplo, que nuestra galaxia, que está aquí representada en esta fotografía, aquí es una fotografía de nuestra galaxia vista desde nuestra perspectiva, y más o menos por aquí está el centro de nuestra galaxia, y se piensa, hay evidencia observacional de que es muy probable que allí en el centro pues hay un agujero negro de estos que llamamos supermasivos. Pero ¿cuál es esa evidencia que tenemos para pensar que tenemos allí un agujero negro supermasivo? Resulta que se han hecho observaciones con telescopios muy poderosos de estrellas muy cercanas allí en el centro de nuestra galaxia, donde se ven las órbitas de las estrellas y se ven que están dando vueltas alrededor de una región oscura donde aparentemente no hay nada, y que además esas estrellas se mueven con una velocidad que resulta que nosotros a partir de esa velocidad podemos determinar cuánta masa hay allí, digamos, encerrada adentro de la órbita de la estrella, y cuando calculamos la masa pues sale una masa exageradamente grande, ¿no? De millones de veces la masa del Sol en una región tan pequeñita. Y cuando uno lo pone en la fórmula, esa que les decía, la raíz de 2m sobre r, pone uno ahí la masa y luego pone el tamaño de la región que uno observa, y nos da que, pues que es una velocidad de escape, digamos, vamos a decirlo así, pues una velocidad de escape mayor que la de la luz. Entonces, pues la conclusión es de que debe haber ahí un agujero negro, y supermasivo porque la masa es de millones y millones de veces la masa del Sol.
Entonces ahí vamos digamos, a ver esta animación de una especie de acercamiento utilizando pues, diferentes telescopios. ¿Sí quieres bajarle el volumen? Entonces, allí está haciendo un acercamiento lentamente sobre la región que les digo que sabemos que es lo que es el centro de nuestra galaxia. Cada vez, pues, de hecho se utilizan diferentes tipos de telescopios porque como es una región tan llena de estrellas y tan oscurecida por polvo y material que hay allí, de hecho, las últimas imágenes ya más bien son obtenidas con telescopios infrarrojos, que son los que pueden penetrar a través de digamos, de todo el material de nuestra galaxia. Entonces, fíjense, aquí hay una animación hecha con pues varias fotografías que se tomaron de esa región y ustedes pueden ver que hay precisamente pues un lugar donde hay una estrella que pues en realidad está dando vueltas alrededor de esta ya no es la fotografía, es simplemente ya es una animación por computadora. Esto ya no es una imagen, ¿no? Esto es lo que se piensa que entonces en ese lugar donde la estrellita está dando vueltas, pues hay una cosa así, ¿no? Y este es uno de los objetivos del telescopio que le llaman el telescopio del horizonte de eventos. Tomar una fotografía de este estilo para pues, tener la evidencia directa de que en realidad sí existe un agujero negro como supermasivo. Otra forma de tener evidencia de que hay agujeros negros no solamente en nuestra galaxia, sino en otras galaxias. Por ejemplo, esta es otra galaxia que le llamamos Sagitario A. Aquí hay también pues material oscuro cruzando la galaxia. Todo esto que se ve brillante en realidad son estrellas, millones, miles de millones de estrellas que forman esta galaxia. Todas estas otras estrellas que ustedes ven aquí alrededor no son estrellas de esa galaxia, son de nuestra propia galaxia, pero cuando tomamos la imagen pues se ven estrellas de nuestra galaxia y luego en el fondo se ve la galaxia Sagitario Centauro A. Y entonces, a ver, regrésate una. Cuando uno hace una fotografía con un telescopio óptico, de los que normalmente nosotros usamos para ver las estrellas que ponemos nuestro ojo, así se ve. Pero cuando utilizamos otro tipo de telescopios que les llamamos radiotelescopios, que no observan la luz que viene de las galaxias, sino las ondas de radio que vienen de las galaxias, no vemos todas estas estrellas, ni vemos este polvo aquí, sino lo que vemos es esta estructura que se ve allí. Eso es lo que se ve con un radiotelescopio. Entonces, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero qué son? ¿Y por qué se ve azul y rojo? ¿No? La razón de los colores es simplemente porque así las ondas de radio pues no tienen color, no las podemos ver con nuestros ojos. Entonces, las imágenes las procesamos con una computadora y lo que indican los colores pues es intensidad de radio, ¿no? La parte roja indica mayor intensidad de emisión de radio, la parte azul menor intensidad de radio, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí pues obviamente no son los colores, sino es la distribución de la emisión de radio. Y lo que sabemos es que en realidad esta emisión de radio es gas muy caliente, de hecho le llamamos gas ionizado, que está saliendo de una región muy pequeñita en el centro de la galaxia. Y de hecho, por la siguiente, cuando hacemos un acercamiento, vemos que pues hay una región allí oscura y de la cual pareciera que pues está conectando estas dos le llamamos lóbulos. Estos dos lóbulos están conectados por esta región muy delgadita, y de hecho tenemos maneras de saber, de concluir que es gas muy caliente, les decía, es gas plasma, que está saliendo a velocidades muy altas de aquí del centro, que este gas está saliendo hacia allá y que este gas está saliendo hacia acá a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. La siguiente, les voy en esta película, animación, a poner pues cómo nos imaginamos
no es una observación, es una simple animación artística de cómo nos imaginamos de lo que está ocurriendo ahí en el centro de esa galaxia. Y entonces pensamos que hay material que está dando vueltas alrededor de lo que sería el agujero negro, y de ahí está saliendo ese gas a velocidades muy altas, casi cercanas a la velocidad de la luz, y eso es lo que forma esos chorros. De hecho, así les llamamos en astronomía, unos chorros de gas que están saliendo pues de lo que sería un agujero negro, también supermasivo, de millones y millones de veces la masa del Sol. Y resulta pues que esa galaxia que yo les mostraba, Centauro A, pues es una, pero esos chorros los vemos en muchas galaxias, no solamente en ella. Aquí tenemos otra galaxia donde se ven que están saliendo esos chorros, y aquí tenemos una galaxia que se llama M87, de la que también allí, si ustedes ven allí como una manchita azul, también le está saliendo uno de esos chorritos. De hecho, este chorro no solamente se ve en radio, sino incluso en luz óptica se puede ver el chorrito ahí saliendo, ¿no? En este caso nada más tiene uno, no voy a entrar en detalles porque se le ve solamente uno, pero sabemos que este chorrito es pues material que está saliendo de aquí, de muy cerca del centro de esta galaxia, a una velocidad también muy cercana a la velocidad de la luz. Y resulta que esta es una imagen de aquí de Morelia, de hoy, digamos, más tarde, ya cuando se mete el sol, realmente ya se metió. Y aquí es la región donde está M87, está entre las constelaciones de León y la constelación de Virgo. Está, digamos, se miraría hacia la parte del oeste. Aquí está nuestra galaxia, aquí estaría el centro de nuestra galaxia, y pues acá estaría el año 87. Y en astronomía, las distancias en el cielo no las medimos obviamente en kilómetros o en metros, sino medimos nosotros separaciones angulares, ¿no? Medimos ángulos en el cielo. Entonces, pues, por ejemplo, la distancia angular entre el sur y el oeste, decimos son 90 grados, ¿sí? Entonces, o la distancia entre la parte más alta del cielo y el horizonte también son 90 grados. Entonces, ¿de qué tamaño le decimos en astronomía el tamaño angular, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño es el hoyo negro que está, por ejemplo, o en el centro de nuestra galaxia o en el centro de la galaxia M87? ¿De qué tamaño sería? Siguiente. Aquí tengo otra vez una imagen digamos, del vecindario de la galaxia M87, y esta línea aquí que ven abajo me indica más o menos la separación de un grado, o sea, un 90avo de la distancia del horizonte a la parte más alta del cielo, sería un grado más o menos. Fíjense, esta es toda la galaxia, ¿no? Entonces la galaxia pues es mucho menos que un grado, y más o menos para que se den una idea de qué tamaños estamos manejando en el cielo, esta es más o menos la luna. Un grado, como hay cosas más pequeñas que un grado, pues el grado lo dividimos en cosas más pequeñas, ¿no? Un grado decimos que está hecho de 60 minutos y cada minuto está hecho de 60 segundos. Entonces, un grado está hecho de 3600 segundos, y la luna tendría más o menos como 1800 segundos de algo, ¿no? Así le decimos porque, pues, para diferenciarlos de los segundos del tiempo. ¿Siguiente? Y el agujero negro de M87, el tamaño del que necesitamos para ver el agujero negro, es de 50 microsegundos de arco. Eso quiere decir, ¿no? Divídanlo en 3600 y les va a dar un segundo de arco. Ese segundo de arco, divídanlo en 1.000.000 de pedacitos, y entonces agárrense 50 pedacitos de ese 1.000.000. Entonces es una cosa, digamos, incluso para mí es así como es inimaginable. Y entonces el ejemplo para tratar de entender cuánto es esto es como querer ver una moneda de un peso que está colocada a 40.000 kilómetros de distancia de nosotros. Ese es el tamaño del agujero negro que querían observar en la galaxia M87. Entonces, resulta que para nosotros, perdón por estas diapositivas en inglés, las voy a explicar. Resulta que
nosotros para poder hacer una imagen de algún objeto en el cielo, tenemos un problema con nuestros telescopios, porque una estrella que tiene así una figura más o menos como un punto, en realidad no importa qué telescopio utilicemos, siempre se va a ver más bien como una cosa como esta, se va a ver como algo borroso, ¿no? con unos anillos allí y tal. Pero resulta, y a eso le llamamos, digamos, le llamamos que es como se le conoce un fenómeno en física que es la difracción. Y entonces cualquier telescopio va a estar limitado por ese fenómeno de difracción y va a tener, un punto lo va a hacer así. Entonces imagínense una cosa como el agujero negro, y obviamente el telescopio pues lo haría una cosa súper borrosa y nunca podríamos verlo. Pero resulta que aquí nada más les pongo que, por ejemplo, imagínense, tenemos un montón de estrellitas, lo vemos con un telescopio, y a final de cuentas lo que vamos a terminar viendo es algo como así en lugar de ver algo así. ¿Entienden? Entonces resulta que el tamaño de qué tan borroso se va a ver la imagen va a depender de qué tipo de luz observemos, ¿no? Y ustedes habrán escuchado que la luz es como una onda, ¿sí? Y la onda pues es una cosa que es un patrón que se repite, y entonces digamos que cada que se repite el patrón, la distancia entre un punto y el lugar donde se repite ese patrón le llamamos longitud de onda. Resulta que la longitud de onda por ejemplo, de la luz, pues es una cosa súper pequeñita, estamos hablando de nanómetros de distancia, pero las ondas de radio, estamos hablando de cosas como de milímetros o de centímetros. Entonces, ¿qué tan borroso se va a ver? Esta división nos va a decir qué tan borroso se ve una imagen en el cielo. Si nosotros, entre más pequeño sea esta división, más clarito se va a ver el objeto, y entre más grande sea esa división, más borroso va a ser el objeto, ¿sí? Entonces, digamos, hace un momento les decía que cuando el número de abajo es pequeño, la división se hace grande. Entonces, si utilizamos un telescopio pequeño, esta división se va a hacer grande, y eso va a querer decir que la imagen se va a ver borrosa en el cielo. Eso quiere decir, por ejemplo, miren, si tenemos un telescopio de este tamaño, la imagen, una estrella se va a ver así de borrosa, y un objeto, así como una nebulosa, esta que le conocemos la nebulosa cabeza de caballo, se va a ver así, con un telescopio así de pequeñito. Aquí estoy utilizando algunas unidades, no crean que en realidad un telescopio así de pequeñito. Pero si hacemos el telescopio así más grande, vele dando rápido. Si vamos haciendo el telescopio más grande, fíjense que una estrella se va a hacer cada vez menos borrosa, y la imagen que estamos observando cada vez se ve más clara, ¿sí? Entonces utilizamos un telescopio cada vez más grande, más grande, más grande, y cada vez la imagen se va viendo más clara, más clara, ¿sí? Entonces ya tenemos un telescopio súper grande, y una estrella pues ya se va a hacer no tan borrosa, y una imagen del cielo pues se va a ver cada vez más clara. Entonces, nosotros, les decía, en radio tenemos una longitud de onda más o menos como de algunos milímetros o algunos centímetros. Entonces es por eso que los radiotelescopios tienen que ser aparatos muy grandes. ¿Por qué? Porque si esta longitud de onda es grande, para que la división sea pequeña, tenemos que tener aquí un diámetro del telescopio también grande. Entonces, entre más grande hagamos esto, más chiquito se hace esta división, y entonces nuestra imagen se hace menos borrosa. Y entonces por eso tenemos radiotelescopios de hasta 100 metros, o el más grande tenemos uno de 500 metros en China. Y entonces, pero incluso con uno como un objeto como Urano, un planeta como Urano, tendría un tamaño como de 4 segundos. Si se acuerdan lo que era un segundo, un grado son 3600 segundos, entonces el Urano tendría 4 segundos, y con un telescopio como observando con una longitud de onda de 1 centímetro, la imagen de Urano se miraría así, o sea, toda completamente borrosa, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos otro tipo de aparatos que les llamamos interferómetros. No son como estos,
sino son antenas más pequeñitas, pero utilizamos un truco que le llamamos, como les decía, interferometría, y resulta que con estos interferómetros ya no importa el tamaño del telescopio, sino porque tenemos muchos radiotelescopios. Ahora lo que importa es la separación de las antenas. Entonces ya podemos tener antenas chiquitas, pero las podemos separar distancias más grandes, y eso va a hacer que entonces ahora podamos tener un número acá abajo muy grande, y al tener un número muy grande abajo nos va a dar un valor muy pequeñito, y entonces vamos a tener imágenes cada vez menos y menos borrosas. Entonces, pues para hacer la imagen del agujero negro, lo que tenemos que hacer es separar a las antenas, pues lo más que se pueda separar. En este caso, pues lo más que se puedan separar las antenas era básicamente todo el mundo, ¿no? Para que en la parte de abajo tuviéramos miles y miles de kilómetros y tener una de estas, digamos que se viera lo menos borroso posible. Siguiente. Entonces, utilizando este telescopio, una atrás, utilizando este telescopio que se le llama el EHT en inglés, the Event Horizon Telescope, o el telescopio del horizonte de eventos, utilizando ese, entonces se pudo hacer un acercamiento, digamos, una imagen de esa parte central de esa galaxia M87 que les mostraba hace un momento. Entonces, pues aquí tenemos, va a ser una animación, tenemos a Virgo, tenemos a León, ustedes se acuerdan, más o menos por aquí estaba la galaxia. Al hacer este acercamiento, pues vamos a ir poniendo, van a ir apareciendo imágenes con diferentes telescopios, y al final va a terminar con la imagen tomada con este telescopio del horizonte de eventos. Entonces, fíjense, aquí está la galaxia, aquí está el jet que está saliendo. Ese jet, cuando se observa con otros telescopios, pues cada vez nos podemos acercar más al origen de ese jet. Y si se acuerdan, justo en el origen de donde está ese jet, pues ahí es donde esperábamos ver un agujero negro, y eso es lo que salió, ¿no? Una especie de dona con una cosa negra en el centro, que pues entonces es el agujero negro. Entonces, pues aquí está el telescopio, el Event Horizon Telescope, y aquí está la imagen que salió en las noticias, por donde quiera, en la radio, en las revistas, en los periódicos, el tamaño más o menos 50 microsegundos de arco que les decía, y pues ya todos muy felices, vimos la imagen, la publicamos, la compartimos en Facebook, hicimos memes, hicimos cosas de doble sentido, y así un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es esa imagen? ¿Y qué nos está diciendo? ¿Quién la tomó? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve más brillante de un lado que del otro? Entonces, ¿qué nos dice esa imagen? Esto, en realidad, todo, digamos, en la parte que hasta ahorita, hasta donde voy en la plática, pues era para darles la introducción precisamente a esta parte que es la más interesante, que probablemente ustedes es la que estaban más esperando de la plática, que mostrara la imagen y les contara un poco más acerca de la imagen. Entonces, una imagen, una representación, un dibujo que salió mucho en el internet, pues inmediatamente la gente quiso decir, bueno, pero ¿qué tan grande significa? O sea, 50 microsegundos de arco, ¿qué? O sea, ¿cómo eso yo lo puedo comparar con algo que yo conozca? Entonces a alguien pues se le ocurrió dibujar de qué tamaño sería ese hoyo negro si lo pudiéramos poner en nuestro sistema solar, para más o menos darnos una idea de qué tamaño es, si es muy grandote el agujero negro, si es muy pequeñito. Acuérdense que el Sol estaría como de 6 kilómetros, pues este agujero negro se ve que es muy grande, ¿no? Precisamente porque pues es súper masivo, tiene millones y millones de veces la masa del Sol. Entonces la parte oscura de esta imagen pues se ve que es del tamaño del sistema solar o incluso mayor. Aquí se ve un puntito donde está la nave creada por el hombre, que ha viajado lo más lejos posible, apenas le estaría llegando, digamos, allí a la orillita de la parte oscura del agujero negro. Y entonces pues esto también circuló mucho por las redes, y todos así como que está muy interesante, y pues y tal. Y ya después uno pasa a la siguiente noticia, ¿no? Que si, no sé,
que si Donald Trump hizo esto, que si no, y tal, ya la gente se olvidó del agujero negro, ya, pues sí, está muy grandote el agujero negro, y ya se acabó la historia. Entonces, bueno, aquí les pongo más o menos pues el tamaño de lo que sería el agujero negro, y esta línea es lo que nosotros lo conocemos como el horizonte de eventos, y por eso el telescopio se llamaba el telescopio del horizonte de eventos, porque era lo que queríamos ver, queríamos ver dónde estaba más o menos el horizonte de eventos, que es el punto, digamos esta línea, es el punto de que cualquier objeto que cruce esa línea, ya jamás va a poder salir, porque ya no va, para salir de ahí se necesitaría viajar más rápido que la velocidad de la luz, o digamos, como lo diría Einstein, ahí la curvatura del espacio-tiempo es tal que todas las órbitas de la luz darían hacia el centro del agujero negro, hacia una cosa que le llaman singularidad, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que todo lo que cruce esa línea ya no podría regresar, ¿no? Pero resulta que esta imagen nos dice mucho más información del agujero negro de lo que probablemente muchos de nosotros vimos en las noticias o en las redes sociales. Una cosa que inmediatamente también o información que podemos obtener del agujero negro es la inclinación del sistema del agujero negro, ¿sí? Resulta que el agujero negro es esto que está allí. Y entonces ustedes me pueden preguntar, pero entonces, ¿y qué es esta? ¿Qué es la...? Mucha gente hablaba de la dona, ¿no? De que es una dona, o que es un anillo o algo. Pero en realidad el agujero negro es la parte de adentro, es el hoyo de la dona. Entonces, ¿qué es la dona en sí? ¿Qué es esa parte brillante? ¿Sí? Entonces, resulta que digamos que gracias a esa luz o a esa parte brillante del agujero negro, podemos saber algo sobre el sistema que hay en el centro de esa galaxia. Si se acuerdan, en uno de los videos que les mostré donde estaba el agujero negro supermasivo, había como gas que estaba dando vueltas antes de salir como una especie de chorro. Era como gas que estaba dando vueltas, y luego había un espacio oscuro que era el agujero negro, y luego salían los chorros a velocidades muy altas, muy cercanas a la velocidad de la luz. Bueno, pues esa parte brillante, en parte es ese material, digamos, se podría decir que es material, o hay algo allí que está alrededor del agujero negro, y la imagen nos puede dar información sobre cómo está inclinado, porque ese material que cae alrededor del agujero negro forma como una especie de disco, y ese disco puede tener diferentes inclinaciones, y dependiendo de qué tan inclinado esté ese disco, nos va a dar imágenes diferentes. Aquí hay, digamos, imágenes simuladas con computadora de cómo se miraría dependiendo de la inclinación. Si el disco, imagínense, aquí está el agujero negro. De hecho, vamos a pasar a la siguiente, está mejor explicado aquí con un dibujito. Acá estamos nosotros viendo al agujero negro, aquí está el agujero negro, y luego está este disco. Si el disco estuviera así, como digamos, como Saturno, y lo estuviéramos viendo de lado, así se miraría la imagen del agujero negro. Si lo viéramos así inclinado, como 45 grados, se miraría así. Y si se miraría como 90 grados, se miraría más o menos así. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, se ve como así, más o menos, o podría ser como este. Como este no se ve tanto, porque a lo mejor sí, pero pues es más bien como una cosa circular y más brillante de un lado. Entonces, digamos, haciendo un análisis de la imagen, nos puede dar información sobre la inclinación del agujero negro. Resulta que además nosotros sabemos la inclinación del jet, del gas que está saliendo, y en realidad la configuración que más se acerca a lo que nosotros estamos observando es algo como esto. Nada más que aquí, de hecho, en la computadora se ve mejor. Aquí también hay una parte más brillante de este lado, así muy parecido a esto. Entonces, en realidad nosotros estamos viendo al agujero negro más bien como esta configuración. O sea, está el agujero negro y el gas que está dando vueltas, le está dando vueltas, digamos así, ¿no? Estaría allí dando vueltas alrededor del agujero negro. No está ni como a 45 grados, ni está así, sino estaría más bien como dando vueltas así. Siguiente. De hecho,
nosotros podemos saber en qué sentido le está dando vueltas bueno, a ver, antes de ir más adelante. En realidad hay 4 formas de entender cómo las cosas están pasando o qué es lo que está ocurriendo en el agujero negro. Una cosa es que el agujero negro esté rotando en sí mismo, o sea, no el gas alrededor del agujero negro, sino el agujero negro mismo. Sabemos que los agujeros negros pueden rotar, ¿no? Entonces, el agujero negro puede estar rotando y luego aparte el gas puede estar rotando alrededor del agujero negro, ¿sí? Entonces hay 4 configuraciones posibles. Una es que el agujero negro esté rotando en una dirección y el gas esté rotando en la misma dirección o en dirección opuesta al agujero negro. La otra es de que el agujero negro esté rotando al revés, digamos, como las manecillas del reloj, y el disco alrededor esté también en una dirección o en la otra. Estas son las 4 posibles, digamos, configuraciones de que tendríamos un agujero negro rotando y luego gas alrededor del rotando. Y resulta que si tuviéramos un agujero negro rotando, digamos, en sentido contrario de las manecillas del reloj, y el disco rotando ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, la imagen se miraría así. Pero nosotros ya sabemos que no se ve así, porque la imagen es muy clara, la imagen se ve más bien así. Entonces, estas 2 imágenes se pueden, digamos, resultan cuando el agujero negro rota con el sentido de las manecillas del reloj, y el gas puede estar girando tanto en el sentido de las manecillas o en contra de las manecillas. Entonces, de estos 2 en realidad no podemos decir mucho, pero de hecho esta es una extracción del artículo mismo, del artículo científico, donde dice, es decir, la locación de la parte brillante de la dona, no dice la dona allí, pero que depende, está controlado del hoyo negro, de la rotación del hoyo negro. Y entonces, y siempre nos da que es 90 grados, y siempre aparece 90 grados en contra del sentido de rotación, visto desde la proyección del vector de rotación en el cielo. Entonces, digamos, podemos saber la rotación del agujero negro de la imagen. Es una cosa que nunca se había hecho o que no hubiera sido posible sin una imagen como esta. Entonces, eso es ya, digamos, un logro mucho mayor que solamente pues decir, es un agujero negro grandotote, ¿no? Voy a terminar ya esta plática. Podemos ya continuar más la discusión en las preguntas, diciéndoles que la imagen de este agujero negro no la hizo una persona, la hicieron un equipo de más de 200 personas en todo el mundo. Aquí no están todas, estas fueron muchos años de trabajo, fueron muchas reuniones. Aquí está parte del equipo solamente reunido en Estados Unidos. Acá hay otra parte del equipo reunido en Holanda. Siguiente. De hecho, he tenido la fortuna de trabajar, de tener de colegas a muchos de ellos. Aquí está el doctor Laurent Nonat, que trabaja aquí en la UNAM, en Morelia. De hecho, aquí está una chica que fue estudiante de ahí también, de la UNAM, aquí en Morelia. Estos son mis colegas en Suecia, el director del Observatorio de Trabajo, un amigo muy cercano mío de España, un amigo italiano y 2 japoneses cuando he trabajado en Japón. De hecho, aquí estoy con ellos en unas reuniones internacionales a las cuales fui con ellos. Sabía que iba a dar esta plática ya y les dije, tómense una foto conmigo para enseñárselas. Iván Martín Vidal, Chiriaco Godi y Satoki Matsushita son algunas de las personas cruciales para la formación de las imágenes. Iván Martín Vidal hizo un trabajo que se llama Resolviendo el problema de la polarización en esta ALMA BLBI, en observaciones ALMA BLBI, y resulta que dice aquí, va a ser un componente esencial para el telescopio del horizonte de eventos y para el sistema global de BLBI. Aquí está Iván Martí Vidal con el director del instituto en la Universidad donde trabajo. Siguiente. Obviamente todos, a lo mejor no todos, pero mucha gente habrá visto imágenes en el Twitter y en el
Facebook y donde quiera, de esta chica, Katherine Bowman, que se volvió una superestrella famosísima y el siguiente, donde incluso se decía en los periódicos, la mujer detrás de la fotografía, el agujero negro, y entonces se llegó a pensar que ella había hecho la imagen del agujero negro. No quiero disminuir el crédito del trabajo de esta chica. Siguiente. De hecho, fui a los artículos originales donde se publicaron los resultados y pues aquí hay una parte donde de hecho se cita el trabajo. Esta cita es la tesis de doctorado de esta chica y entonces aquí dice que para hacer las imágenes se subdividió el esfuerzo en 4 equipos. De hecho, mi amigo Iván Martí Vidal estaba en uno de los equipos en Europa y todos, de manera independiente, aquí dice, todos no sabían de cómo estaban haciendo las imágenes los otros. ¿Por qué? Porque hacer la imagen no es tan directo. Los telescopios, estos interferómetros, no toman las imágenes de una forma tan directa como a tomar una fotografía. Es más complejo. Entonces, a la hora de recrear los datos y hacer una imagen del hoyo negro, va a haber sutilezas que van a depender ya no de, digamos, de los datos mismos, sino incluso de la persona que está que está allí analizando los datos. Una especie, no lo vayan a tomar literalmente porque no es así, pero es como una especie de, no sé, como de Photoshop, ¿no? Es como un arte hacer esa imagen. Y entonces, imagínense si nada más hubieran hecho una imagen, siempre se hubieran quedado con la duda de, ¿y si será la imagen verdadera del agujero negro? O si le hubiéramos movido un poco a este otro botón, a lo mejor nos hubiera salido una imagen al revés, como a los que les decía, ¿no? Que la parte brillante arriba o abajo o a un lado o lo que sea. Se hicieron 60,000 imágenes del agujero negro y esta chica, Katherine Bowman, ella desarrolló un software, un algoritmo para hacer comparaciones de miles de imágenes con otras y tal, para al final de cuentas llegar a alguna conclusión de cuál sería la mejor imagen. Nunca se llegó a una sola imagen. Se llegaron mínimo a 4 imágenes del agujero negro. En los artículos originales donde se publicó el trabajo, hay al menos 4 imágenes del agujero negro y la que salió en las noticias es un promedio de esas 4 imágenes. Y no se puede decir que ninguna de esas imágenes es mejor que la otra. A final de cuentas, las 4 imágenes son tan válidas una como la otra y, como les decía, se hizo con equipos de muchas personas, pero pues esta chica tuvo la fortuna de subir la foto al Twitter cuando le salió la de ella y pues se volvió famosa. Les digo, no quiero disminuir su contribución, pero no fue ni la única ni la más crucial contribución a este proyecto. Yo quisiera preguntarles o que pensaran si alguien sabe de esta chica que hizo, aquí salió en las noticias de un periódico en Estados Unidos, Gisela Ortiz, que les decía, es una estudiante, ya terminó su doctorado aquí en la UNAM. Ella es oriunda de Oaxaca y ella fue aquí, dice, Gisela Ortiz está instalando un reloj máster en el telescopio, el radiotelescopio de Puebla, porque ese telescopio se va a requerir para hacer la imagen del agujero negro, la imagen del agujero negro. Entonces, sin el trabajo de Gisela, no hubiera podido México haber sido parte de esta imagen del agujero negro. Y yo quisiera saber qué tan famosa comparada con la otra chica de Katherine Bowman, Gisela es. Siguiente. En algunos otros lugares, Gisela aparece. Estudiante de la UNAM, se gana el premio a la mejor tesis de astronomía en Europa, por sus trabajos de radioastronomía y sus contribuciones a esto. Entonces, lo dejo como una reflexión, y muchísimas gracias por su atención. Si hubiera algunas preguntas.